Bienvenidos una vez más a Casa de Paz en Casa, esta transmisión donde podemos compartir juntos la palabra del Señor. ¿Qué tal si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos hable y traiga una palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos regalas una vez más de acercarnos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy te pedimos que nos hables. Pongo mi vida imperfecta como pastor, como predicador. Te pido que me limpies y que yo pueda transmitir ese mensaje de vida y que todos los que estamos recibiendo esta palabra hoy podamos llenarnos de gozo, de fe, de paz, de esperanza a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que vamos a compartir en esta mañana le he puesto como título Prisioneros de Esperanza. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 9, versículo 12: Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y es uno de los títulos más lindos que yo considero hay en la Biblia. Prisioneros de esperanza. El Señor quiso llamar a su pueblo así: vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. La palabra prisionero significa alguien que ha sido capturado, alguien que ha sido cautivado. No es un título que uno quisiera tener, el título de prisionero, porque cuando escuchamos ese título lo asociamos con la cárcel, con la cautividad, con la falta de libertad. Y es cierto que hay mucha gente que está en ese estado, no solamente físicamente, sino en su mente, en su corazón, en su humanidad. Hay gente que son prisioneros de vicios, como hablábamos el domingo, del alcohol, de las drogas, prisioneros del adulterio, prisioneros del pecado, prisioneros del odio, del rencor, del resentimiento, del enojo, prisioneros de muchas cosas. ¿Eres tú un prisionero? Espero que no. Si eres un prisionero, que seas un prisionero de esperanza. La esperanza es una de las palabras más hermosas que hay en la Biblia. Dice el diccionario que esperanza es un estado de fe basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la vida. En pocas palabras, la esperanza es la expectativa que uno tiene de que las cosas van a terminar bien, que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, esperamos, tenemos una expectativa dentro de nuestro ser de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a terminar bien. Todos nosotros necesitamos esperanza. Estamos viviendo en circunstancias muy difíciles como humanidad. Yo creo que todos necesitamos esa fe, esa confianza, esa esperanza que nos puede dar solamente nuestro Dios. La palabra esperanza se menciona más de 110 veces en la Biblia. Así que podemos llegar a la conclusión de que la Biblia es un libro de esperanza, que nos habla de un Dios bueno, de un Dios de esperanza. Fíjate lo que dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice, el Dios de esperanza. Ese es nuestro Dios, no un Dios de fatalidad, un Dios de esperanza. Y dice que quiere llenarnos, que abundemos nosotros en esperanza. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice muy popular: la esperanza es lo último que se pierde? Bueno, es una frase que escuchamos por allí, pero fíjese usted que la Biblia enmarca la esperanza como una de las tres cosas más importantes de la vida. Dice en 1 Corintios 13, versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y dicen las tres cosas que permanecen: la fe,
la esperanza, el amor. ¿Eres tú una persona que tiene esperanza o ya perdiste la esperanza? Creo que cuando una persona pierde la esperanza es una de las cosas más terribles que le pueden suceder. La Biblia nos habla de gente sin esperanza y no es un panorama muy bueno el que la Biblia habla sobre este tipo de personas. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nos habla de gente que no tiene esperanza. ¿Y cómo está? Triste. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando una persona pierde esa expectativa, esa esperanza en Dios, en que las cosas van a cambiar, en que las cosas van a llegar a un feliz término, esa persona va a ser una persona que va a entrar en depresión. Los que no tienen esperanza viven tristes. Dice en Proverbios 31 versículo 6, en esta versión de lenguaje sencillo lo leíamos en nuestro culto pasado: el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Nos muestra la Biblia que cuando una persona no tiene esperanza, tiene que recurrir a los vicios, a las drogas, a la pornografía, a muchas cosas para llenar ese vacío que deja cuando la esperanza es quitada del corazón. Dice la Biblia en Efesios 2:12, hablando sobre nuestra condición antes de Cristo, dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como estábamos nosotros antes, tristes, vacíos, con cadenas, con ataduras, con vicios, ajenos de los pactos, ajenos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la realidad de muchas personas, y más en una situación como la que estamos viviendo hoy. La gente está desesperanzada. Ahora, algunos no tienen esperanza, pero otros tienen otro problema, y es que han puesto su esperanza en cosas equivocadas. ¿En qué tienes puesta tus esperanzas, tus expectativas? Dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17: a los ricos de este siglo manda, está hablando de que Dios manda a los ricos, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice: no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son inciertas. Y sabemos que hay mucha gente que está en ese primer grupo de gente desesperanzada, que no tienen esperanzas, que están tristes, que están atados, que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero hay mucha gente que está en este otro grupo, gente que tiene sus esperanzas puestas en las cosas, en sus bienes, en sus logros, en sus pertenencias, en su dinero. Y la Biblia dice: no pongan sus esperanzas allí, porque son inciertas. Todos nosotros hemos visto cómo muchas personas han perdido sus riquezas en un minuto, en medio de tsunamis como los que vimos en Japón, en terremotos como que han venido sobre la humanidad. Y cuántas personas que quizás tenían muchas expectativas, muchas esperanzas este año en sus negocios, en sus ventas, en sus logros, en su dinero, han visto lo que dice la Biblia, que las riquezas son inciertas. También dice la Biblia en Isaías capítulo 31 versículo 1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes,
porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y está hablando aquí en esta parte de la escritura de gente que pone su esperanza en sus caballos, en sus carros, en sus ejércitos. Está hablando de poner la esperanza en el hombre, de poner la esperanza en la fuerza humana, en su propia capacidad, y no poner su esperanza en Dios, no buscar a Dios. Entonces fíjese que tenemos gente que no tiene esperanza, que está triste, atada, esclava, y otra gente que tiene puesta su esperanza en cosas equivocadas, en sus bienes, en su dinero, en sus cosas, en la gente, en las personas, que terminan muchas veces defraudándolos. Y dice Job 11:20, mire este versículo interesante: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Aquí está hablando de los malos, y dice que la esperanza de los malos será dar su último suspiro. O sea, en otras palabras, la esperanza que tienen es morirse. Esa es la esperanza de muchos, terminar su vida. Entonces fíjate que es una cosa impresionante lo que nos muestra la Biblia con respecto a no tener esperanza o a tener una esperanza en algo incorrecto. Ahora, una vez tú y yo entendemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y tenemos un encuentro con Jesucristo, somos llenos de esperanza. Y dice la Biblia, yo quiero que miremos y estudiemos hoy sobre la esperanza de nosotros los creyentes, la esperanza del cristiano, sobre nosotros que hemos sido llamados por nuestro Dios, los prisioneros de esperanza, que hemos sido atrapados por Dios, atrapados y cautivados por la esperanza del Evangelio. Dice en Efesios 1, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ojo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice la Biblia que tú y yo debemos saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados por Dios. Lo primero es que nosotros tenemos esperanza de restauración. Volvamos a leer el versículo principal de nuestro tema, cautivos o prisioneros de esperanza. Dice Zacarías 9:12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Y está hablando de que tenemos la esperanza de restauración, que Dios nos va a restaurar. Restaurar es recuperar lo que hemos perdido. Sin duda nosotros tuvimos una vida alejada de Dios, o hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestra vida donde hemos perdido la salud o la familia o muchas cosas importantes. La Biblia dice que Satanás es un ladrón que no está sino para robar, matar y destruir, pero que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y eso, lo que nos quiere mostrar la palabra, es que hay una esperanza que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de que Dios es un Dios de restauración, que puede restaurar tu matrimonio, que puede restaurar tus finanzas, que puede restaurar tu hogar, que todo lo que tú hayas perdido puedes recuperarlo en Cristo Jesús. Mira cómo lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente: regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Qué hermosa esa versión, ¿verdad? 2 bendiciones por cada dificultad. ¿Cuántos reciben esa palabra del Señor en esa hora? Levante su mano y dígale: Señor, yo recibo la esperanza de restauración y yo creo que tú me darás 2 bendiciones por cada dificultad, que todo lo que yo he perdido lo voy a tener restaurado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, primero tenemos esperanza de restauración. Segundo, tenemos esperanza
para nuestro porvenir, esperanza para nuestro futuro. No importa cuál haya sido tu pasado o cómo estés ahora en tu presente, afectado por lo que esté sucediendo, lo que sí sabemos es que hay una esperanza para nuestro futuro, o esperanza para nuestro porvenir. Dice la Biblia en Jeremías 29, versículo 11, uno de los versículos más lindos de la Biblia. Le voy a leer esta versión, Reina Valera contemporánea. Dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Wow, aquí está hablando que Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes conmigo, y que los planes que Él tiene no son de calamidad, no son planes de maldad, no son planes para nuestro mal, como dice esta versión, sino planes para nuestro bienestar. Dios tiene planes para nuestro bien, para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Y eso es algo que es una promesa de Dios y que tú debes tomar para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, y decir: yo creo que tengo esperanza de un futuro de bienestar, de un futuro de bendición que Dios ha planeado para mí. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? Amén. Entonces fíjate que la Biblia nos muestra que hay esperanza para nosotros, esperanza de restauración. Todo lo que haya sido afectado en nuestro pasado puede ser restaurado por nuestro Dios. Pero también hay esperanza para nuestro futuro. No importa que nuestro presente sea incierto, haya mucha dificultad, sabemos que en nuestro futuro hay promesas de bienestar en los planes que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Amén. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a la esperanza que tenemos como hijos de Dios? Número 3, nos habla de la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra, que dejó su trono, que se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que vino a entregar su vida y antes de irse dijo: yo regresaré por ustedes. Y esa es una de las esperanzas que hay en nuestro ser. Dice la Biblia en Tito 2, versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira cómo le llama la Biblia, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero dice: aguardando la esperanza bienaventurada del regreso, de la manifestación de Jesucristo. Esa es una esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos la expectativa de que Cristo vendrá por su iglesia. Y no es algo que nos infunde temor, no es algo para causar miedo, es la alegría, el gozo que tenemos de que Cristo regrese por su iglesia. Entonces, tenemos esperanza de restauración, tenemos esperanza de futuro, tenemos esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Esa es una esperanza que nos da la Biblia. Recuerde que la Biblia nos dice que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, la esperanza de la restauración, la esperanza del futuro, la esperanza de la venida de Jesucristo, la esperanza de la resurrección de los muertos. Ahí está en Hechos capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Escuche: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Y de qué se trata esa esperanza? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esa es una esperanza que nosotros tenemos, la esperanza de la resurrección de muertos, justos e injustos. Hay muchas personas que dicen: uno muere y hasta ahí llega todo, la muerte acaba con todo. Pero no, nosotros tenemos otra esperanza, tenemos la esperanza de la resurrección
de los muertos, de que se cumplirá lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y fíjate que la Biblia nos habla de la esperanza de resurrección. Los malos a una resurrección de condenación. Aquellos que pensaron, que se burlaron, que se escaparon de un juicio divino, resucitarán para condenación. Pero los que hemos amado a Dios, dice, resucitarán para vida, para gozo, para paz. Esa es nuestra esperanza. Quizás algunos que han perdido sus seres queridos, está la esperanza de la resurrección de ellos en Cristo Jesús. Así que está la esperanza de la restauración, la esperanza del futuro, la esperanza del regreso de Cristo, la esperanza de la resurrección. Y también dice la Biblia, allí dentro de la esperanza de la resurrección, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando de esas dos esperanzas: la esperanza de la resurrección y la esperanza de la venida. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y dice el versículo siguiente: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Así que está la esperanza de la resurrección. Número 5, tenemos la esperanza de la salvación. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Escúcheme, tenemos la esperanza de la salvación. Sabemos que habrá una condenación eterna y que la Biblia nos habla de un infierno, de una condenación, de un sufrimiento eterno, pero también la Biblia nos habla de una salvación y de una vida eterna con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza de la salvación. Salvarnos del juicio, salvarnos de la ira de Dios, salvarnos del castigo eterno. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Siguiente, número 6, tenemos la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra en la esperanza, en Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Ojo, esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Está hablando de una promesa de Dios, la promesa de la esperanza de la vida eterna, de que no todo va a acabar allí en el sepulcro, de que hay una vida eterna y que estaremos por siempre con Él. Dice Tito 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, fíjese usted toda la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Recordemos, la esperanza de la restauración, la esperanza de nuestro porvenir, de un fin con esperanza, de un futuro lleno de esperanza, la esperanza del regreso de Jesús, que Él viene por su iglesia, la esperanza de la resurrección de los muertos, ¿verdad? De buenos y de malos, la esperanza de la salvación
y la esperanza de la vida eterna. Todo esto nos muestra la Biblia que debemos conocer como hijos de Dios nuestra esperanza, nuestra expectativa que está allí en las Escrituras. Número 7, tenemos la esperanza de la glorificación. Esto nos muestra la palabra del Señor. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ojo, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ojo, esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de ser semejantes a Él. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La Biblia dice que esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. La Biblia nos habla de una Jerusalén, de una ciudad celestial. Y la Biblia nos habla de que este cuerpo no será el mismo que tendremos allí en la eternidad, sino que tendremos cuerpos glorificados, que seremos transformados en cuerpos glorificados para estar en la presencia de Dios, que lo inmortal será vestido de inmortalidad, que si nuestro tabernáculo, nuestro templo se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos en los cielos, hablando de ese cuerpo nuevo, de ese cuerpo glorificado que tendremos en la presencia del Señor. Dice Filipenses 3, versículo 21, que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando vinieron unos hombres a preguntarle que qué iba a pasar con una persona que se hubiera casado varias veces aquí en la tierra, que con quién iba a estar en el cielo? Y el Señor Jesús dijo: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque allí en los cielos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y eso nos habla de la esperanza de la glorificación, de la transformación de nuestros cuerpos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Siguiente, tendremos la esperanza número 8, la esperanza de una herencia incorruptible, o sea, una herencia que no se podrá dañar, que nadie podrá robarse, que no podrá ser afectada. Dice en Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ojo, nacimos de nuevo, teníamos una vieja vida, pero nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Y en qué consiste? Dice: una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Wow, gloria a Dios. Quiero leérselo en esta versión del lenguaje sencillo. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo, y así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia. Ojo, una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Ojo, una herencia guardada. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta
que alguien te dejó una herencia muy grande, bueno, eso sería una causa de mucha alegría, me imagino, ¿verdad? De mucha expectativa. ¿Cuánto más si nos dice la Biblia que se nos está guardada en el cielo una herencia? Que dice aquí la palabra que no se arruina ni se destruye, que no pierde su valor, que nadie podrá tocar. Hay algo reservado totalmente de Dios para ti en el cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. La esperanza de la herencia incorruptible. Y por último, número 9, la esperanza, esta de las más hermosas, la esperanza de ver cara a cara a nuestro Creador. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece el momento más glorioso? Ver a nuestro Dios cara a cara. Dice la palabra, primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ya hablamos de esto, de la glorificación. Porque, ojo, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ojo, la esperanza de ver a nuestro Dios, de ver a nuestro Jesús tal como es Él. Eso es lo más maravilloso, ver al Señor, ver esos ojos como de fuego, esa palabra, esa boca como de espada, ¿verdad? Esa gloria de Dios. Dice que le veremos tal como es Él. Y es una de las esperanzas que nosotros tenemos como cristianos, la esperanza de ver a Dios. Entonces, fíjese usted que aquí tenemos una gloriosa esperanza, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que ustedes deben conocer la esperanza a la cual Dios los ha llamado. La esperanza de una restauración de nuestro pasado, de lo que ha sido afectado en nuestra vida. La esperanza de un porvenir, la esperanza de un futuro, la esperanza del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos que Cristo viene pronto. La esperanza de la resurrección de los muertos, resurrección de buenos para justificación y resurrección de malos para condenación. La esperanza de salvación, ¿verdad? Que seremos salvos de la ira, que seremos salvos del juicio. La esperanza de la vida eterna que Dios ha reservado para nosotros. La esperanza de la glorificación, de la transformación de nuestro cuerpo. La esperanza de una herencia que ha sido guardada incorruptible en los cielos. Y la esperanza de ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan grande la que nosotros tenemos! Vale la pena tener esa expectativa, esa esperanza en nuestros corazones. Dice la palabra que aquel que tiene esta esperanza, escuche, dice la Biblia, Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La Biblia dice que el que tiene la esperanza en Jehová su Dios es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado significa muy feliz, muy dichoso. Si tú tienes esta esperanza de la cual hablamos hoy, que es la esperanza de la Biblia para nosotros, tú vas a ser una persona feliz, dichoso. Si tú no eres feliz, no eres dichoso y estás al contrario en depresión, es porque no tienes esta esperanza. Ahora, dice Job capítulo 11, versículo 18, tendrás confianza. Cuando tú tienes esta esperanza, dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Escúcheme, hoy en día mirar a nuestro alrededor puede ser un panorama desalentador, porque cuando miramos alrededor, ¿qué es lo que hay? Muerte, enfermedad, escasez, violencia, maldad, injusticia, corrupción,
deshonestidad, muchas cosas desalentadoras. Pero dice la Biblia, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Tú y yo, a pesar de todo lo que estamos experimentando y que podría venir sobre la tierra, la Biblia dice que tú y yo podemos dormir tranquilos, podemos dormir seguros. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza está validada por una promesa de Dios y por un juramento. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 6, versículo 18 al 19. Para que por dos cosas inmutables, lo que le acabo de decir, un juramento y una promesa, si usted lee el contexto se dará cuenta que de eso está hablando. Un juramento y una promesa de Dios, en las cuales es imposible, escuche esto, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, es decir, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice la Biblia, es imposible que Dios mienta, y por eso nosotros nos hemos agarrado de estas promesas de Dios, de esta esperanza. Dice, asirnos de la esperanza que ha sido dada a nosotros, y dice que esa esperanza se convierte en una firme ancla del alma. Esa esperanza, ¿para qué sirve un ancla? Un ancla sirve para aterrizar un barco, ¿verdad? Ponerlo allí en la tierra y que no se mueva. Si no tuviera un ancla, ese barco va y se va perdiendo y termina quién sabe en dónde. Escúcheme, si no fuera por esta esperanza, si tú y yo no tenemos firme esta esperanza, vamos a desviarnos. Por eso muchas personas se han apartado del Señor, se han alejado de la iglesia, han vuelto atrás porque han perdido la esperanza. Y la esperanza hay que agarrarse de ella, agarrarse de la esperanza porque es el ancla de nuestra vida. Dice la Biblia en Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, mantengámonos firmes en la esperanza. Hay que mantenernos firmes en esta esperanza, en todo lo que hemos hablado hoy, que es la esperanza del creyente. Y mira, dos versículos más que quiero leerte para terminar. Romanos 5, versículo 3 al 5 dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Estamos atravesando en este momento por tribulaciones. ¿Qué produce la tribulación? La prueba, los problemas, paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y escuche esto, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, la esperanza no avergüenza. Escúchame, tú y yo tenemos esta esperanza de Dios. No podemos avergonzarnos. Algunas personas se burlarán de nuestra esperanza, pero la pregunta es, ¿y cuál es la esperanza de ellos? ¿Cuál es tu esperanza? Y si tienes esta esperanza, dice la Biblia, la esperanza no avergüenza. No nos avergonzamos de creer que Cristo viene. No nos avergonzamos de creer que hay una resurrección de muertos. No nos avergonzamos de creer que Él viene en el aire, que estaremos por siempre con Él. No nos avergonzamos de creer de que nuestro cuerpo será transformado. No nos avergonzamos de creer de que seremos salvos, de que
tendremos una herencia en los cielos. No nos avergonzamos de esta esperanza. Al contrario, lo que dice la Biblia en Romanos 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos estar, a pesar de todo lo que estamos enfrentando, estar gozosos en la esperanza. Aún más cuando vemos que pasan todos estos acontecimientos, debemos gozarnos más, porque sabemos que está más cerca nuestra esperanza que antes. Por eso terminamos con el versículo de Zacarías 9, versículo 12. Por eso Dios nos llama prisioneros de esperanza. Dice: vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque yo también les anuncio que les restauraré el doble. Vuelvan a la fortaleza. ¿Te has sentido debilitado? ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido sin fuerzas? ¿Te has sentido desmayar? ¿Te has sentido retroceder? ¿Te has sentido confundido? ¿Te has sentido con incredulidad? Mira lo que te dice el Señor hoy: vuelve a tu fortaleza, prisionero de esperanza. Recuerda que tú estás cautivo, que has sido cautivado por la esperanza de Dios. Vuelve a tu fortaleza, cautivo de esperanza, prisionero de esperanza. Levanta tu mano y di: yo soy un prisionero de esperanza. Tengo esta esperanza y voy a permanecer en ella hasta el fin. Padre, queremos darte muchas gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos has regalado de meditar en tu palabra y de reconocer tus promesas. Te damos gracias porque somos los prisioneros de esperanza. Hoy volvemos a nuestra fortaleza. Hoy te decimos gracias por esa promesa de restauración. Y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que traiga restauración a tu pueblo. Trae restauración en los matrimonios, trae restauración en los hogares, trae restauración en la salud, trae restauración en lo que se ha perdido, en las finanzas, en el nombre de Jesús. Oramos por la esperanza de nuestro futuro. Creemos que tú tienes planes para nosotros de bienestar, que tus planes son mejores que los nuestros y que veremos, Señor, el bienestar y la esperanza en nuestro futuro. Te damos gracias por la esperanza del regreso de Jesús. Señor, amamos tu venida, esperamos tu venida. Hoy decimos: ven, Señor Jesucristo, por nosotros. Señor, gracias por la esperanza de la resurrección, porque resucitarán, Señor, los cuerpos para vida o para muerte, y allí veremos, Señor, también nuestros familiares, y tenemos esa esperanza gloriosa. Te damos gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna a tu lado. Te damos gracias, Señor, por la esperanza de la glorificación, que tú transformarás este cuerpo en un cuerpo glorioso para estar contigo. Te damos gracias, Señor, por la esperanza de la herencia, de algo que tú tienes reservado para nosotros, para tus hijos: calles de oro, mar de cristal, un templo glorioso, la presencia tuya. Y te damos gracias por la esperanza de verte y de estar cara a cara contigo. Ayúdanos a permanecer en esa esperanza, como un ancla, Señor, nos mantenga firmes en tu palabra, firmes en tu promesa, y que permanezcamos firmes en la fe. Señor, gracias porque hoy creemos, Señor, que somos esos prisioneros de esperanza y nos agarramos fuerte a esa esperanza como hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios.